Una época muy importante en Puerto Rico, de uno de los pueblos que más ha llamado la atención en Puerto Rico. Los otros días, el Lares que conocemos hoy no es el Lares que se conoció en el siglo XIX, en el siglo XX. Para poner en perspectiva, todos sabemos que el Puerto Rico es colonizado por España en el siglo XVI, empiezan los primeros pueblos. Y la gente daría a pensar que Lares fue un pueblo que se fundó en esos primeros siglos de colonización. Y no es cierto. Lares fue los últimos pueblos fundarse en Puerto Rico. Obviamente excluyendo a los pocos pueblos del siglo XX, como el último que fue Florida. Pero la mayor parte de los pueblos de Puerto Rico se fundaron en el siglo XVIII. En el siglo XVI hubo muy pocos pueblos, apenas llegaron a 10 pueblos, y entonces en el siglo XVII muy poco. El siglo XVIII que empieza a aumentar la población en Puerto Rico, con una inmigración, la gente duraba más, el cultivo agrícola era mucho más amplio, y eso ayudó a que viniese más gente a Puerto Rico y hubiese más desarrollo de pueblo. El asunto es que este libro incluye no solamente el Lares de su fundación, sino el Lares hasta el presente. Y aunque es un poco abarcador, uno puede entender la ilación que hay de esos temas, de esos periodos históricos. Ya volviendo a lo de la agricultura, a mí me llamó la atención el capítulo La ocupación del lancero Frinlogusen. Está en la página 173 y es de las cosas que he actualizado. Dice, una manera de conocer el volumen de la fase agrícola en la zona es comparándola con la producción agrícola del pepino. En los años previos a la fundación del Lares, Pepino San Sebastián, para los regionalistas, que entonces era parte integrante de dicho municipio. En 1828 había 53 trapiches de madera, que mucha madera se producía, 2 molinos de café, alambique, se producían cañas, plátanos, arroz, maíz, yuca, batata, frijoles, café, algodón, palma. Son cosas que nosotros ya hoy en día no conocemos. Puerto Rico se desarrolló una agricultura de subsistencia por varios siglos, hasta que el siglo XIX empieza a desarrollarse una agricultura ya más comercial. España estaba perdiendo su poderío en América. Ya ustedes saben. El resto logró su independencia. Ya España se está dando cuenta de su debilidad y empieza un periodo de ver una alternativa en la agricultura, una alternativa económica en la agricultura. Y es en ese momento que Lares es fundamental para ello. ¿Por qué? Porque Lares era de los pocos pueblos, Lares era un barrio de San Sebastián, del Pepino. Y cuando yo niño supe eso, por poco me da un tanto. Yo creía que Lares había sido siempre una ciudad. Lares fue pueblo, fue barrio como todos los pueblos de Puerto Rico que han sido barrios de algún otro pueblo. Por excepción de San Juan, que fue lo peor. El resto ha sido barrio de un emprendimiento de algún pueblo. Y entonces, Lares se funda en una zona donde había muchas tierras baldías, que eran de las pocas tierras que todavía estaban en posesión de la corona española. Y el grupo de gente que había en Lares, como dice Nildita, que era gente que pertenecía al barrio de Lares de San Sebastián, pues dependían de la agricultura y empiezan a hacer las gestiones para fundar el pueblo. El pueblo se funda del periodo de 1822 a 1832 y había muy poca población, apenas había 1.600 personas. Hablan los datos, uno estudia los documentos históricos, los españoles no hablaban de personas, los españoles hablaban de familias, ¿no? O de vecinos. Y un vecino es una familia, entonces uno multiplica por 4 o 5 personas para saber más o menos, 6 personas para saber más o menos la cantidad de personas, de habitantes que había. Así que había apenas 1.600 personas. Uno busca los demás censos a lo largo del siglo XIX y ve que de 1.600 personas que había en Lares a finales de 1820, ya en 1898 Lares tenía más de 22.000 personas.
Dato totalmente impresionante. Ahora mismo el pueblo en Puerto Rico que tiene esa cantidad o menos. ¿Cómo es posible que uno de los pocos pueblos que se fundan en el siglo XIX, de los últimos pueblos fundados en Puerto Rico, aumente de esa manera tan drástica, tan exponencial en tan poco tiempo? Pues se debe a la agricultura. Puerto Rico llega en el siglo XVIII y ya en el siglo XIX empieza a coger un gran auge el café. Lares pues se convierte en el café, el mayor productor de café de todo Puerto Rico. Y no solamente productor, sino exportador de café. La gloria siempre se la ha llevado Yauco, porque de Lares llevaban café a Yauco tenía puerto, estaba Ponce, entonces la gente creía que todo era de Yauco, ¿no? Okay. Pero el pueblo de mayor producción de café y de mayor calidad de café era Lares, y yo creo que todavía sigue siendo Lares. Por eso todavía sigue siendo. Bastante aunque ha mermado la producción de café en Puerto Rico, pero sí sigue siendo. Es interesante que leer el libro, la parte de la agricultura, va a dar cuenta, por eso sigo insistiendo que leer Lares no es leer el libro Lares, no es leer un libro regional, es entender un proceso económico, inmigratorio, político en Puerto Rico. Uno va a ver cómo todavía del periodo de hasta 1940, impresionante, el Lares se exportaba café a Europa. También. Y del 40 en adelante vemos que cae varios países de Europa, Estados Unidos, Cuba. Sino el segundo productor del mundo. Y productor de café del mundo. Del mundo. 1 o 2, era entre los primeros. Sí, y estuvimos hasta 1915 o 20 siendo de los primeros 3 en el mundo. Ahí, tristemente, la situación política. Cuando dicen en el libro, el café por su parte, al imponerse la ley de cabotaje, más tarde perdió su valor en el extranjero. Claro. Con la claro. Y ahí fue que Cuba entonces levantó, y sobre todo Colombia. Entonces, Cuba, que era un comprador de café para nosotros, se convirtió en productor de café, y Colombia, y obviamente después Brasil y los países centroamericanos. Pero perdimos esa exclusividad a consecuencia de la situación política, porque a pesar de que cuando Lares era el gran productor, vino uno de los peores, yo creo que el peor huracán de Puerto Rico, San Ciriaco, 99, y San Felipe fue el otro también. Los dos azotaron Lares. Los San Ciriaco costó 3,000 y destrozó toda la zona agrícola. A pesar de todo eso, Lares se siguió produciendo café, porque la naturaleza es sabia, ella y pero después lamentablemente, entonces yo gracias a unos documentos que un familiar mío, un tío mío me dona, veo un carteo que hay entre productores de café, exportadores de café, gente en San Juan, aquí en San Juan, que está muy vinculado a la producción de Lares, por ejemplo, los Mayor, los Rullán, etc. Los de la cafetería, los muchachos. Y tenían mucha vinculación con Lares, tenían finca en Lares también. Como ya para esa época, pues ven que la situación está perjudicando. Por cierto, es interesante también porque uno se entera con esos documentos primarios el tipo de café que estaban entrando. Hay un café para un café se conoce café Excelsa, ¿no? que en términos populares, vulgares, le dicen café americano. Porque el café americano también es parte de nuestra idiosincrasia colonial, porque es un árbol alto, mucho más alto que el café del país, y que da un grano más grande, y como es alto y grande, pues aquí lo comparan con los americanos. No es la misma calidad, pero sí un árbol resistente, y todavía se mantiene ese café. Entonces uno ve la polémica entre los caficultores y los productores, si aceptan esa introducción de ese café Excelsa
o no. Así que es interesante ese tema de... Incluso que uno lo vincula con la inmigración. ¿Quiénes son la mayor parte de los migrantes que llegan al área que dominan el aspecto comercial y agrícola? Pues son gente que viene de islas también, del Mediterráneo, de las Islas Baleares, especialmente de Mallorca, y de Córcega, especialmente de Mallorca. El pueblo, y en el libro muy bien recogido, que más mallorquines tiene en Puerto Rico. ¿Dónde están los mallorquines? Pues es interesante, porque uno los ubica, gracias a los censos, uno los ubica en los sectores específicos que están en los barrios agrícolas. Entonces están en los barrios donde más se produce café, que es en el sur del área, que colinda con Yauco y colinda con la Junta. Río Torre, Buenos Aires. Esa tierra parece que es bien... Sí, es alta, un clima bueno. Café. Entonces, si uno estudia la geografía, la topografía de Sóller en las Baleares, si uno estudia la topografía de Córcega, son islas pequeñas, igual que Puerto Rico, en el sentido que es muy montañosa. Ejemplo, donde vienen los Paraletices de Córcega, que es Cisco, Córcega, la mayor parte de los mallorquines que llegaron a Lares eran de Sóller, y también tienen mucha... Y además de eso, añado, los que vienen de las Canarias, aunque no son unas islas que están en el Mediterráneo, ya están en el Atlántico, también islas con una topografía. Uno va a Tenerife y ve que en Tenerife, montañas también. Por cierto, es curioso lo mucho que tenemos nosotros de los canarios, ¿no? Especialmente en la vida y en la manera de hablar. Así que todo eso se discute y se ve en términos de la agricultura y la economía del pueblo. Otro tema también que tiene que ver con la agricultura y la economía es el famoso tema clásico del Ares, el grito del Ares. Y esta edición del Ares, del libro del Ares, es una segunda edición, pero que yo le llamo un libro aparte, porque la primera edición hace ya bastantes años. Queda muy corta esta es ampliada, revisada y ampliada por muchísimo, ¿no? Este libro tiene sobre 400 y pico páginas, si no me equivoco. Y perdona, las fotos. La foto también da mucho valor la foto. Hay muchísimas fotos bien interesantes. Fotos de colecciones particulares, colecciones privadas. Ok, eso es lo que quería saber. Es la foto del periódico El Mundo, del archivo digital del Mundo. Por cierto, saltando lo del Ares, hay unas fotos que son impresionantes. Ares, un pueblo de mucha madera, como todo el pueblo de Puerto Rico, que tenían madera, pero especialmente lo de la zona montañosa. Era muy raro ver el ladrillo, porque lo había, y la batería, la mayor parte era madera. Y en el área hay dos fuegos grandísimos. Uno en 1800. Entonces, en el libro tenemos una foto del periódico El Mundo, hasta fotos aéreas. El capítulo que dice páginas 445, por ahí. Capítulo Desastres y Fuegos y Huracanes, 440. Y es el pueblo quedó casi destrozado. Por poco se pierde la alcaldía también, que la alcaldía se había quemado en 1983. La alcaldía, del primer fuego grande, en 1983 se había quemado la alcaldía. Y ahora en este fuego del 45, por cierto, un 2 de febrero, que es el Día de la Candelaria. Y la gente cuando lee que fue el Día de la Candelaria, cree que es porque la gente estaba celebrando el Día de la Candelaria y se quemó, pero el fuego fue a plena luz del día. Por la noche. Una flema fue quien pegó la... Que fue una señora de un sector pobre del Ares que estaba prendiendo una Pura cuevas. pura cueva, leña, un fogón,
y cogió el fuego. Y por ser de día no hubo desgracia física. Así que las fotos son impresionantes, porque uno ve la magnitud del fuego, 385 casas, se quemaron sobre 2000 y pico de personas, quedaron desamparadas. Buenas noches. Es muy interesante ese capítulo del fuego, que por cierto también lleva a otra situación de análisis sociológico. La gente viviendo por 2 años en caseta de campaña, después en choza, hay fotografías también. Hay una foto. Y surge entonces en Lara, a raíz de ese fuego, el primer caserío público de 2 pisos, como los que veíamos antes, ¿no? Ahora creo que hasta de 3 pisos. Porque la gente se construyó con urgencia para que la gente tuviese un lugar donde vivir. La gente vivió 2 años entre las chozas y las casetas de campaña que la Cruz Roja suplió a los damnificados. Después ha habido muchas tragedias. Ese ha sido el fuego más grande que ha habido en Puerto Rico. Hasta Enrique Laguerre, en una de sus obras, habla del fuego del Lares en una época muy significativa para el área del mundo, que era la misma época de la Segunda Guerra Mundial. Es impresionante. La foto es impresionante. Es impresionante. Eso son fotos aéreas cuando aquellas cámaras viejas, que eran buenísimas, y creo que el fotógrafo era Casenave, un famoso fotógrafo del mundo, de los más prestigiosos que hemos tenido nosotros. Una fotografía en blanco y negro. El mundo. Que tristemente parecen artísticas, pero digo tristemente porque a nadie le gusta ver la desgracia como arte, ¿no? Así que es muy... Esas son las aportaciones también. Hace poco tuvimos aquí, tú no te acuerdas, en el Colegio de Abogados, una charla sobre el fuego del Lares, y le llamamos la madre de los fuegos. Cuando yo empecé a hablar con un amigo mío del fuego que hubo en Lares, me dice, oye, pues esa fue la madre de los fuegos. Le dije, pues permíteme robarte tu expresión, pues verdad que fue la madre cultural de Lares también. Pero aquí en el colegio fue mucha gente y fue de tan alta magnitud el fuego que el jefe de la policía, que era Raúl Gándara, vinculado al gobierno de Luis Muñoz, se movilizaron los que no han ido a Lares está en una loma bastante alta, 1000 y pico de pies de altura. La brisa, en la época de mayor brisa en Lares es en febrero, estamos ya en Cuaresma. Así que eso fue el soplo del viento, de esa brisa. Fue dulce para las llamas. Y no había presión de agua. No. El libro narra muy bien esa congelación de Grito Lares. La gente pues está acostumbrada a leer la historia de Grito Lares, la historia del siglo XIX. Y parten del libro que escribió José Pérez Mori, el español, y un libro escrito con mucho odio, yo diría, con mucho antipopulismo y coraje. Estamos hablando de un libro que se publicó en 1872. Pero entonces lo interesante es que empezamos yo hago un análisis de por qué se celebra y se conmemora el Grito Lares, porque nadie esperaba que Lares se conmemorara, porque los españoles muy sentido, ¿no? Con ese levantamiento y trataron de ocultarlo, aparte de la gran represión que hubo. Llega a Estados Unidos, nos invade a nosotros y también se empieza a ocultar la historia del Grito Lares y era ese evento tan importante. Entonces se hace un análisis en el libro, por qué el Grito Lares entonces resurge
para que el pueblo lo conozca. Y ahí vemos cómo muy poco se hablaba del grito Lares en el siglo XIX, bueno, muy poco, apenas Francisco Mariano Quiñones, nuestro gran prócer, y Luis Muñoz Rivera, escribieron unas pinceladas, pero muy conservadoras, del grito Lares. Pero no es hasta principios del siglo XX, cuando el mismo Lares, gente que había estado vinculada al grito, funda un periódico con el nombre del grito. Gente de Lares empieza a hablar del grito. Lares, por ser un centro comercial agrícola, dominaba el distrito de Aguadilla y tenía mucho poder político. Y entonces los legisladores del distrito de Aguadilla eran mayormente de Lares. Recuerden que Lares tenía 20 y pico mil habitantes, eran bastantes habitantes para un distrito en aquella época. Bueno, imagínense, si hoy tenemos apenas 32.000, creo. 100 años antes teníamos 22.000. Se supone que el crecimiento sea así que, y estamos hablando en una época cuando apenas la población de Puerto Rico era 2 millones de habitantes, ahora tenemos 3 puntos y pico, ¿no? Así que habiendo una tercera parte menos habitantes en el país, Lares era el octavo pueblo mayor habitantes en Puerto Rico, porque tenía una gran vida económica, y vida económica y vida agrícola. Claro está, los pobres trabajadores agrícolas no tenían la ventaja que tenía la clase adinerada, pero se iba allí a buscar empleo. Entonces, esos políticos llegan a San Juan, a la legislatura, se reúnen en una época que estaba José de Mateo Cintrón, y otros próceres más, el grito de Lares. Y hay un legislador de Lares, muy poco conocido, apellido Borges, que escribe un pequeño librito, que si lo consigue tenlo, que es un libro raro, que es más un folletín, como 40. Tiene cuatro ediciones, pero muy limitadas, que es el primer libro que se publica en 1915 sobre Memorias de un revolucionario, apuntes históricos sobre la revolución Vicente Borges se llama. Folleto dice Borges solamente, hijo cuyo en 288. Pero lo interesante es que Luis Llorens Torres, nuestro gran bardo, ¿no? Nuestro gran poeta, escribe no solamente un himno, el himno de Lares, y escribe el himno de Lares, también escribe una obra teatral que se llama El Grito de Lares. Y esa obra empieza a dramatizarse en muchos pueblos del país. Este es el himno que él escribió. Entonces, era una obra de teatro, es una obra de teatro muy buena, muy movida, y a la vez, cuando presentaban la obra de teatro, al piano, Isaura Muñoz y otra gente al piano, tocaban el himno, ¿no? 1915 al 20, eso fue, y así se va a conocer más, se va a ir conociendo poco a poco el himno de Lares. Pero el Lares siempre es interesantísimo. Ustedes que están aquí, que son libreros, y Lares, el pueblo, no es Manatí, el pueblo de los poetas no es Manatí. Para eso iba ahora a leer Con el perdón de los manatieños. Yo no sé. Es que Lares tuvo una generación de poetas de tan extraordinaria, una generación que entonces uno entiende por qué se revivió el grito de Lares, se conmemora el grito de Lares, porque esa gente que vivía allí, esos poetas, los Paul Vidal, los Marcelo Matos Paoli, los Hernández Aquino, Gaspar Gernabras, Samuel Lugo, Clemente Soto, Vélez, Julio Bauzá, poetas de primera en Puerto Rico y con reconocimiento internacional. Esa gente vivió un tipo de educación buenísima. Yo me acuerdo, don Luis Hernández Aquino me decía que los juegos de ellos era ir a los baños y escribir una palabra, a ver quién sabía la definición. Así se entretenían ellos, ¿no? O sea, tú hablas en el libro también sobre asociaciones de maestros que estaban en Lares,
La educación era número uno en la área. Imagínate si Lares tiene una vida cultural y académica alta cuando venían una gran ópera a San Juan. Iban a Lares. Velasco estaba en Lares. Sí, a ver, tengo. ¿Tienda? Sí, Velasco. Sí, eran de Arecibo y eran en Lares, ¿no? Y así, los Vidal también, ¿no? Había una vida, un movimiento, claro, en el centro del pueblo, no olvidemos tampoco, y eso es la sociología, había pobreza también y había gente marginada, pero había una vida, bueno, en el siglo XIX, el famoso historiador Newman llegó a Lares y se quedó sorprendido, dice, nunca había visto un pueblo en Puerto Rico, ¿sí? Que uno pasara por toda una calle de comercio de Lares, que en toda la casa hubiese un teatro. Una burguesía, una burguesía de inmigrantes que dominaba, pero a la vez eso ayudó también el activismo y la cultura y el arte allí a que hubiese una educación. A mí siempre, de las primeras bibliotecas, siempre hubo bibliotecas, hubo bandas musicales, obras de teatro, varios cines. Y ahora que se dieron también como grupos de maestros que iban como iban a Lares de otros pueblos. El primer congreso de maestros, 1885, se celebró en Lares. Que fue un pueblo con mucha preocupación y compromiso artístico. Entonces, también es muy importante, los criollos la logia masónica. Muy dedicado a la educación y a la cultura. Y son los masones quienes impulsan la conmemoración de Cristo Lares. Y llegan a la alcaldía también masones y en el 25 le dan un gran impulso, que por cierto la plaza de la área pública se llamaba Plaza Jorge Washington. Sí. Y todo, de haber sido Juan Ponce de León y Colón y los conquistadores, pues ahora cambiar a los otros conquistadores, a Washington, nosotros como pasa. El día de mañana, Dios no lo quiera, vienen los marcianos, le pondremos un nuevo marciano a la plaza. Nosotros fuimos hace poco, perdona, y hace unos meses, y había mucho movimiento, fue un domingo, ¿verdad? Había mucho movimiento, la plaza muy bonita, me encontraba muy bonita. Había movimiento, había alguien vendiendo libros, había una guagua vendiendo comida, estaban los helados, o sea, no esperábamos eso. Pero no es el área de antes. Bueno, y la plaza de ahora, miren la fotografía, las plazas de antes. ¿no? Sí, pero comparado con otros pueblos que no hay nada, tú vas y no hay nada, pues sí, había vida, y había gente y personas mayores, niños pequeños jugando. Eso es gracias a los famosos helados. A los helados, sí. Pero había una tienda de zapatos abierta, había una... Para nosotros, estuvo bien. Por lo menos todavía hay algo. Pero cuando yo chiquito había más televisión en la plaza. Sí, yo me acuerdo del televisor de la plaza. Allí en el boquete del medio feo. En el medio, sí, ya. Que se metían todos los viejos a cierta hora a mirar televisión. Sí, y uno de chiquito también iba a ver películas. Sí. En Lara había una vida interesante. No es que yo la viviera, ¿no? Yo hablo de gente que soy un viejo, ¿verdad? Pues como hablo en primera persona, creo que yo viví esa época. En Lara había casino español. Pero explica lo que es casino, que no es el casino de jugar. Bueno, jugaban, pero no era lo tradicional, era más un club social. Pero también jugaban. En el casino español jugaban con dinero y todo, baraja, ¿no? Pero no es el casino de máquina. Pero también era un club social, ¿no? Como había muchos pueblos de Puerto Rico, ¿no? A ver si que se veía un movimiento todo. Por eso incluyó también un capítulo del asunto de la música. Pues para hablar de la música. ¿Y por qué surge? Porque uno de los principales maestros que fue a dar clases, uno de los grandes de la danza,
padres como el hijo de los Milán fueron a dar clases. Estoy hablando ya del siglo XIX, ¿no? Final del siglo XIX. Y siguió esa tradición musical en el pueblo, pero con musical, pero enseñada académicamente, digo yo, también. Así que fue un pueblo con mucho auge en ese sentido, en las artes y en la cultura. Y volviendo a Grito Lara, pues entonces los masones logran no solamente cambiar el nombre a la plaza, de Plaza de Washington, a Plaza de la Revolución, como todavía se llama. Revolución por la... No solamente eso, además en 1927 erigen un obelisco al Grito de Lara. Y después entonces viene, lo que todos conocemos, la peregrinación de Pedro Albizu Campos a Lares. Y el capítulo de la conmemoración es una narrativa de cómo fue esos primeros años de peregrinación, igualmente también cómo fue la inauguración del obelisco y la cantidad de gente que fue a Lares y la calidad de gente que fue a Lares a inaugurar el obelisco. La alegría siempre me lo decía antes, tantas veces que hablaba con don Ricardo, me decía, yo me acuerdo desde niño fui a Lares con mi padre a inaugurar el obelisco. Y yo busco, y verdad, don José Alegría estuvo en Lares inaugurando el obelisco con otros intelectuales. Carlos se acordaba, el niño había ido a Lares a eso. Y lo decía con un gran orgullo don Ricardo. El tamarindo. Y el tamarindo. Entonces, después que viene Albizu y lo siembra el famoso árbol de tamarindo. Y cómo se siguieron celebrando las conmemoraciones. Pero más interesante es cómo hubo un tiempo, desde 1938, cuando dominaba en Puerto Rico la famosa coalición, que eran republicanos y socialistas, cómo se trató de evitar que la celebración de Grito Lara. Y un periodo de los años, en esos años 30, como también lo hubo en los 50, que ir a Lares era anatema, había un miedo atroz ir a Lares, ¿no? Y al punto que apenas iban 10 o 12 personas como mucho, por el miedo que había. Recuerden que el 50 fue la Yuya y San Juan, y estaba la ley de la mordaza, que fueron unas 300 personas arrestadas, etcétera, más lo que hubo arrestados para la revolución del 50. Había un pavor ir a Lares. Sin embargo, es interesante cuando uno lee el libro, quienes siguieron manteniendo, ¿no?, la celebración y la conmemoración de Grito Lara. Hasta que llegamos entonces, terminan los años 50, 50 y 58, que empiezan los estudiantes de la UPR a arreglar la situación, a ir a Lares, y de ahí en adelante pues llega entonces, y ahí don Ricardo tuvo mucho que ver, y me alegro hablando de don Ricardo, se merece que hablemos de él tantas y tantas veces. El famoso centenario de Grito Lara, que fue en 1960. Yo era joven, pero aquello era impresionante. Los miles y miles de gente que fueron a Lares. Uno cogía la carretera hacia Junta, a los dos lados, automóviles estacionados por 2 y 3 millas. La carretera Sutuado, lo mismo. La carretera hacia San Sebastián, lo mismo. La carretera hacia Camuy, lo mismo. Aquello fueron decenas de miles de personas que fueron a Lares. 69 y 70. Punto, ¿no te acuerdas, Tony? Tú eres más joven que yo, pero la celebración fue tanta y tanta gente había, se metieron a la iglesia, subieron a las torres y todo, y los curas estaban hasta molestos porque la gente pues no. En los balcones la gente, en los balcones. Yo me río, en Lara había un colegio católico, se fundó en 1959, el colegio San José. San José, porque el patrón del Lara es San José. Lara tiene dos patronos, porque San José es el 19 de marzo, cuando él dice, oye, pronto, el 19 de marzo, sí. Y que casi siempre cae en Cuaresma, y un pueblo tan católico, en Cuaresma. Y vamos a hacer el día de los soldados, la recordación de los soldados, que es la Inmaculada.
dos fiestas, sino que como estamos tan cerca de Cuaresma y Semana Santa, así que no. Pues había unas monjas en ese colegio estadounidense. Se iban del Lares. En Lares no se daba clase, ya después del centenario, que fue una actividad gracias a don Ricardo Alegría, que fue otra cosa. Y después por ley es el día feriado. No, interesante, y bueno, eso también está en el libro, para que vean cómo es la vida histórica política de Puerto Rico. El gobernador que firma la ley para conmemorar el grito del Lares, ¿quién fue? De 78 para acá. Hubo un gobernador que firmó una ley que el grito del Lares hay que observarlo oficialmente. Observarlo, ¿qué es que es oficial? Del 78. De 68 para acá. ¿Qué gobernador ustedes se creen que fue el que firmó esa ley? Luis A. Ferrer, en 1869. Y son cosas que uno, pero don Luis era un respetuoso de la historia, de la cultura, etc. Aparte, que cae mucho crédito a un lareño que fue senador por el PNP, que también lo ha sido por el Partido Popular, cuyas raíces históricas familiares estuvieron vinculadas al grito Lares, que es don Justo Méndez. Justo Méndez era legislador e impulsó también como algo histórico, ¿no? Cierto, me acuerdo que hubo un grupo que les molestó que Justo Méndez, siendo PNP, fuera al grito Lares y Juan María y Brian y otros más, no, este señor se respeta. Y todas esas cosas se comentan, ¿sí? Y por eso digo que es un libro que de un estilo periodístico, ¿no? Que no piensa que está leyendo una noticia larga, dividida en serie, pero que incluye, repito, que no es una historia, no es una microhistoria, no es una historia de un pueblo regional, es una historia que uno analiza toda la realidad política histórica de Puerto Rico. De Puerto Rico, sí. Precisamente de ese periodo fundacional hacia acá. Al punto de que ya el gobernador, 1835, no recuerdo quién era, estaba preocupado que en Lares, 1835, en Lares ya había movimientos independentistas organizándose, y él mandó a investigar. Miguel de la Torre ya se había ido, fue uno que vino después de Miguel de la Torre. Así que todo eso tiene que ver con la historia nacional nuestra. ¿Un comentario, una pregunta? Vamos. Una pregunta, a ver si... A ver si la sé. No, Sí, me imagino que sí. No, si no la contesta Tony. Yo creo que también. ¿Cuántos habitantes tiene Lares ahora? Como 32.000, yo creo. Más ok. Sí, un poquito más de 30.000, salgo entre 30.000, 32.000. Ha bajado, es de los pueblos que ha bajado población. Sí. Pero tenía, entonces llegó a tener 15, yo tenía 27, 24.000. En realidad no ha subido tanto la población. No. Puerto Rico tenía 1 millón para entonces, ahora tiene 3 puntos y pico millones. Si uno debió haber subido 3 veces más. Exacto. Y no ha. Si es la lógica esa. ¿A qué tú le sacas o tu observación la cantidad de gente de lareños que se ha ido del pueblo? O sea, que se diciendo que no hay trabajo o lo que sea, pero la gran mayoría de las personas, de hijos de lareños que han estudiado, se van y no quieren regresar a Lares para nada. Como pasa en todo Puerto Rico. Sí, pero que hay otros Pero pueblos en Lares, yo dije ya, la agricultura decayó, el comercio empezó a decaer, y en los años 70 cometieron un grave error. Puerto Rico se creen que las cajeteras traen progreso. Y aquí la gente es amante e idólatra del bitumul y de la brea. Europea. Y eso no.
vayan a ver los pueblos en el centro que han construido. ¿Cuál es la economía de esos pueblos? Se han caído. El comercio destruido. Los centros pueblos destruidos. ¿Por qué? ¿Qué hacen en el área? Se van a Arecibo. Antes la semana en 3 horas y media, 4 horas. Casi. Me acordaste cuando estaban haciendo la carretera, mi tío Pico Gómez, que en paz descanse, dijo, con el progreso vienen los pillos y las rejas. Y la debacle con exacto, y empezaron las personas a poner rejas en la área, a tener un montón de problemas con la carretera, la 129. Vayan para que comparen, vayan a Jayuya. Saluda a 13 personas que están en vivo. Pues, hola, a los buen número. Vayan a Jayuya para que vean lo interesante. Yo hace 2 años fui a Jayuya y vi de momento creo que 3 tiendas de venta de piezas de automóviles. No es ni Western Auto, ni Pep Boy, ninguna de esas, ¿no? En Jayuya hay muchas cosas que hacer en el pueblo. Increíble. Y llegar a Jayuya se necesita Dios y su ayuda. Sí, no tanto, ¿verdad? Por Ponce es más fácil. Sí, ojalá no construya ningún expreso para ir a Ponce. No, pero las carreteritas que están en acceso las arreglaron, o sea que yo creo que no van a... Ojalá que no. Es impresionante, de los pocos pueblos que queda todavía vida comercial y vida en el centro del pueblo. Ayuda. Volviendo al caso, una pregunta. Hoy en día estamos experimentando que la economía está súper mal, está la cosa bien mala. Volviendo como que a eso de lo artesanal, la agricultura, y esto como que lo quieren promover, las personas están diciendo hay que sembrar, otra vez volver para atrás, porque no se sabe si se va a acabar la comida en tantos años, o viene un problema con eso. Estoy viendo que el café ahora a la gente le está gustando, estas pequeñas haciendas de café están volviendo a resurgir. ¿Qué usted cree sobre eso? Y lo bueno es que están resurgiendo con la técnica antigua. Antigua, correcto. Sí, también. El café de calidad, que se llama café de primera, se escoge el café maduro, se selecciona, no puede tener ningún grano que no sea maduro, ni que esté comido, ni quemado, etc. Se selecciona, se seca al sol, en los famosos clásicos, se va secando al sol y después entonces pasa todo el proceso. Ese café de primera, ese café que están vendiendo ahora, que cuesta media libra, $8, 6 o 7, $8, pero es café de primera. Y hay muchos pequeños agricultores con buena tecnología, algunos compran maquinaria en Costa Rica y en otros lugares, pero y están haciendo la harina de café con unos muy buenos envases. Sí, yo espero que sea. Por otro lado, sabemos que Puerto Rico tiene un gran problema. Aquí no hay autosuficiencia alimentaria. Aquí el 85% la gente quiere saber el peligro de lo que es eso. Le hace el periodo de Puerto Rico durante la Segunda Guerra Mundial. Casi bloqueados nosotros, porque con los submarinos alemanes que pasaban, etcétera, y todo el miedo que había. Y nosotros vivimos en una zona, en una isla, rodeada de agua. Tristemente, un aeropuerto privatizado. Una de las desgracias de este nuevo gobierno que ha hecho. Yo espero que se arrepientan de alguna manera, porque pero ¿a quién se le ocurre privatizar el punto más importante de comunicación que tiene una isla? Y si ahora hay una huelga, o ellos pasa lo que pase, está en manos de unos privatizadores. Imagínense que aquí pase algo y no puede entrar comida. Pues el control lo tienen unos privatizadores, tienen el control. Y esto es una cosa seria. Pero por mar también puede pasar algo. También por mar. Y entonces no vamos a tener un terremoto. El último terremoto que también se incluye en el libro. Está en, te digo la página. En 1918, el terremoto llegó hasta Lares. Claro, los pueblos más afectados fueron Mayagüez, que murieron 50 personas, hubo creo que 300 heridos, pero el pueblo bastante
maltrecho. Aguadilla, con 30 445. personas muertas. Y Lares no hubo ningún muerto, pues se sintió Lares, hubo edificios agrietados. Hubo derrumbes de Y edificios. hubo también que llega a haber un terremoto. Hubo también en esa época también situaciones que pueblos también se ahogaron en el agua. Hemos entendido de eso de varios pueblos en la isla. En los 70 hubo una Eloísa, creo que fue, en los 70. Un puente por allá por el entre Pepín y la... 70 yo me acuerdo, Utuado, se desbordó el río Viví en Utuado. Y la organización que está al lado del río Viví, que vivía nuestro tío Pedrito, y que en Bayamón también pasó, el agua llegó hasta los techos. Lares no se va a inundar. No, ese no es exacto. Estaba bendecido por eso. Sí, pero Toa Baja, creo que hubo un problema serio una vez que se inundó completo, históricamente. Espérate, hace poco se inundó, me dice. Pero si se nos inunda el aeropuerto, entonces ¿qué va a pasar? Imagínate. ¿Sabes? Puede ser, la naturaleza es sabia. Espero que no, espero que no. Tenemos 2 aeropuertos internacionales que ahora con la privatización del aeropuerto, pues el Aguadilla y el de Ceiba. Pero hay que trabajar con esa. Así que Que hemos aprendido mucho. Que llevo aquí un ratito y he aprendido más de Lares que lo que he aprendido en mis 56 años de vida. Había otra industria adicional al café porque en Lares se hacían muebles y otra cosa que tú mencionas, o sea, un montón de... Mire, en el libro yo cuento, para que vean lo interesante de la agricultura y qué pena que hubo lo que hubo. En Lares no solamente se cosechaba arroz. ¿Por qué en Puerto Rico no se cosecha arroz ya? Porque vino la importación. Entonces el famoso dumping, el arroz de afuera lo pusieron más barato y se acabó la cosecha. Yo no creo en cosechar arroz ahora porque necesita tanta agua. Así que vamos a comprar el arroz a los dominicanos o a Guyana o a otros países cerca, pero se cosechaba arroz. Y no solamente eso, achiote, cacao. Y menciona el libro cómo iban esos productos agrícolas a participar en las ferias en París, ferias agrícolas. ¿Ah? Porque eran productos de calidad, entre ellos el café también. ¿No? Así que esas cosas. Pero el café está cogiendo auge, pero son pequeños caficultores, porque también el café lo están controlando compañías grandes de afuera, entre ellos la Coca-Cola. Que ha cogido la distribución de mucho café de Yaucono, cosas que no se encuentran en el supermercado. La Coca-Cola es la compañía más grande en el mundo, número 1. Probablemente tiene un control absoluto. Tiene tanto dinero para hacer campañas y hacer las campañas más violentas en el mundo que hace que las personas le compren el producto. Mira, aunque no está en el libro lo que voy a decir, pero es interesante. El próximo libro. Hay una industria que ahora estamos hablando de arroz, de una gente del barrio Buenos Aires de Lares que hace harinas. Sí. Porque Lares es típico, yo creo que eso es herencia de los mallorquines o de los canarios, yo creo que los mallorquines, es que se hacen las almojábanas. Y la almohábana no es de harina de arroz, la almohábana es de arroz molido. La harina de arroz y arroz molido no es lo mismo. ¿Ah? Sí, almojábana es la palabra árabe. De manera industrial tiene almojábana, pero harina para almojábana tiene harina de yautía, de batata, de pana. de pan, de varias cosas, para hacer no solamente para hacer masitas, No, puedes hacer muchas cosas y ahora panes, bizcocho. Porque con las personas que son alérgicos al gluten, pues con esas harinas pueden hacer lo mismo, que pueden hacer pizza, para el desayuno, muchas cosas. Y ellos vienen a San Patricio la primera semana de cada mes, que ahora hay un grupo de Puerto Rico Farmers Market, y también van a la placita de Plaza.
vienen Sí, de Lares sí. a estas Y están actividades haciendo y hacen muchas cosas. Bueno, pero no tenía más que vendiera eso, porque venden platanutre, sí, venden yautiutre, se dice. sí, sí, De, ellos Pata. yo he comprado De malanga, de Malanga. malanga. de malanga, de Yautiutre. de yuca. también. de lo- Pero lo más interesante de ellos es las harinas, porque hay tanta Sí. gente ahora y tantos niños que no pueden comer gluten, que ellos facilitan. Es una pareja, mucho. es una pareja. Es una muy- pareja. Brunilda. muy buena. Brunita se Sí, llama sí. ella y el señor. Y ahora también estaban con la miel. Hay varias personas Sí. en Lares que están con miel. Por cierto, hace 2 semanas se celebró en Una Lares actividad de la sí, abeja, la ¿verdad? abeja. el sí, primer la- festival de miel la abeja. y por lo menos yo compré y está buena la. Pues, Sí, porque la miel importante. depende del tipo de flores. Como en Lares hay muchas chinas que son Sí, mucho café. adicional, alguien me Debe dijo tener que un buen una sabor. vez de consumir que también miel de donde tú vives. no Sí, habla sí, de de Puerto Rico, Chile. Ah, de sí. Puerto Y entonces eso es importante cuando vayas a comprar la miel, que sea por ejemplo de aquí, porque ahí te venden una que es imitación de miel y te la ponen al lado de la miel en el supermercado y es hasta más cara y no es miel. Y viene de otro sitio que no es de aquí. Los que vayan a comprar miel, fíjense en la parte de arriba, entre la botella y Sí. la tapa, si tienen una espumita, es sirope, no es miel. Es decir, La- está más En caro. Lares también hubo vainilla, lo que estábamos hablando, pero Vainilla también. que cultivaba grandes extensiones de vainilla. Sí. Y yo he visto fotos de gláciles que se cantan vainilla. La La naranja vainilla o la es china bien cara. también, Eso es en Lares. Eso no lo han mencionado, la china. La China. Ujú. Sí, y la variedad de China. Sí. Fuimos a una finca preciosa de China y en Lares. Todavía uno va los fines de semana a Lares y a la orilla de la carretera Ujú. ve los sacos de China. A buen precio se consiguen todavía. Y hay China del país, China Valencia, China Nebo, la chironja, la toronja. Isla es Mandarina. interesante porque la miel de Lares debe ser exquisita por ese sabor de la china o algo Pues que no, le llegue del cítrico. café o Ujú. sí, tiene que ser Como decía uno de los Diferente. primeros informes que se hace sobre Puerto Rico, después que llegan los americanos aquí. Por la circunstancia de la altura del área, la elevación del área, ayuda a que sea el mejor café. No es tampoco tan alto, ni tampoco tan... Bueno, el área está 100, 1200, 1500. Y todo eso ayuda, ¿no? Yo espero que no siga destruyendo. Hubo un momento dado que todavía está, se empezó a producir el café que llaman al sol. El café siempre se dio en la sombra. Ustedes ya no han visto árboles de guamá. ¿qué es eso? Ay, O de guava. Sí, pero el guamá- Guamá y la guava. Porque la guava y el guamá, no sé lo que es. que son árboles de época indígena. Árboles frutales que dan sombra al café. Y también el guineo se sembraba entre esos árboles. Los tumbaron todos para que el café al sol se produciera más, pero papá era en contra, nunca tumbó un árbol En casa no. Bueno, tenemos los mayores productos agrícolas, café, China y el Lares fue el mayor productor de guineo en una ocasión. Llegó a tener hasta 12 bananeras para madurar guineo. No sé si ustedes saben qué son las bananeras, son unos almacenes donde el frío madura el guineo rápido. A base de dióxido de carbono. Y entonces tenían muchas bananeras, pero entonces ahora empezaron a sembrar el guineo en los llanos. Entonces no haya Bucoa, allá al sur hay mucho guineo. Y siembra en muchísimos países, ¿no? Pero en Lares se sembraba en la montaña. Ya Lares no es el mayor productor de guineo. Pero todavía tenemos bananeras grandes que tienen. Bueno, así que algo... Lo que estamos oyendo, ¿tienen preguntas? No. Nadie se ha atrevido. Nadie se atreve. Bueno, Tenemos otro libro antes de terminar.
para... Esos dos libros se publicaron el mismo año, en 2011. El de derecha, la represión contra el independentismo, es un trabajo investigativo en dos partes. La segunda parte es una lista, una triste lista de la cantidad de eventos represivos contra los independentistas, de 60 injustamente hasta el asesinato. Y la primera parte es una historia que nunca se había hecho en Puerto Rico, una historia del independentismo de 1898, de independentismo organizado, incluyendo todos los partidos que ha habido, todas las elecciones que ha habido. Así que son dos libros en uno. Sí, vamos a ver. ¿Qué hacer otra actividad de ese? Bueno, con mucho gusto. Bueno, así que para mí ha sido un placer estar en la librería KDL. Así que un ambiente extraordinario, muy bueno, muy ameno, muy familiar. Y vengan a comprar y oficiar esta librería. Pues nosotros estamos muy contentos y muy honrados con su visita y hemos aprendido un montón. Esperamos que se repita, que pueda volver. Que hagamos otro con el otro libro o volvemos con otra tertulia. Y que esto va a estar disponible. Y esta presentación va a estar disponible, la pueden ver porque va a estar grabada y va a estar en la página de Che y en la página de Nilda y en la de la librería. Bueno, muchas gracias y buenas noches. Gracias a ustedes.